Buenos días, soy Ana Trasancos, una de las tutoras de Lengua y Literatura de nivel 1. Y vamos a ver la sesión correspondiente a esta segunda evaluación, que sería el 14 de febrero. Os recuerdo que el horario de este aula virtual es los martes de 10 a 11 horas y el número total de sesiones que tenemos son 7. El examen es el 25 de febrero y es conveniente que tengáis en cuenta que queda poco tiempo. Los contenidos de la evaluación son, o pertenecen al bloque temático número 3, que sería el conocimiento de la lengua, y hasta ahora hemos visto el tema 1, que era fonética y ortografía, el tema 2, gramática, el tema 3, la oración, el tema 4, la palabra, y hoy vamos a ver el tema 5, que es la oración compuesta. Nos quedaría para ver en la siguiente sesión el tema 6, que sería el análisis morfosintáctico. En este tema 5 lo que veremos es la oración compuesta y hay una serie de conceptos que tenemos que tener claros. Tenemos que saber la definición de lo que es una oración compuesta y saber que las oraciones compuestas pueden ser o pueden estar formadas por coordinación, por subordinación o por yuxtaposición. Vamos a ver el libro de texto, cómo nos lo explica este tema. A ver si veis bien el PDF. Ahora estamos en el tema 5 y sería la oración compuesta, que tendríamos en la página 122. O sea, es conveniente que tengáis abierto el libro de texto en esta página, porque todos los epígrafes que voy a nombrar son exactamente los que tenemos en el manual. Bien, fundamentalmente lo que tenemos que saber distinguir en este tema son los 3 tipos de oración compuesta. Tenemos que saber distinguir una oración que está compuesta por coordinación, por subordinación o por yuxtaposición y saber también distinguir las características de cada una de ellas. Comienza el libro de texto con la definición de que, como ya habíamos visto, la oración es una unidad lingüística formada por una o varias palabras que se agrupan en sintagmas y entablan una relación con el verbo. Por su parte, llamamos a la oración compuesta a la que posee 2 o más verbos y, por lo tanto, varios predicados. Cada predicado va acompañado de su sujeto, formando una proposición. La unión de las proposiciones constituye una unidad. Bien, tenemos un ejemplo de una oración que es: si vienes a mi casa te enseñaré el acuario, y vemos que tiene 2 segmentos o 2 pequeñas frases que componen la oración compuesta. Por una parte, si vienes a mi casa, y otra, te enseñaré el acuario. Cada una de estas pequeñas frases se llama proposición. A una la llamaremos proposición 1 y a otra proposición 2. Es importante que os recordéis que para identificar las diferentes proposiciones que forman una oración compuesta hay que localizar las formas verbales, es decir, tanto las personales como las no personales, y después encontrar el sujeto y los complementos. Bien, decíamos que las proposiciones que hemos visto antes se unen de 3 modos distintos. Entonces, tenemos que saber que se pueden unir por coordinación, subordinación o yuxtaposición. ¿Qué es que se unen las oraciones compuestas por coordinación? Significa que las proposiciones tienen el mismo valor funcional, es decir, que una no es más importante que la otra, o sea, son sintácticamente independientes, no dependen una de la otra y su significado se integra en el sentido global de la oración compuesta. Es el caso, por ejemplo, de la oración Mercedes y Carlos estudiaron y luego se fueron al cine. Pero hay una serie de conjunciones coordinantes que también nos van a señalar que es una oración compuesta por coordinación, y son de 3 tipos. Tenemos las conjunciones copulativas, que expresan suma o acumulación, que serían y, ni; las adversativas, que dan idea de contraposición, que son pero más; y las disyuntivas, que expresan alternancia u opción y son o u. También podemos tener locuciones conjuntivas,
que en realidad realizan la misma función que las conjunciones que estábamos viendo. Por ejemplo, es el caso de sino que. Vamos a ver ahora las oraciones compuestas coordinadas copulativas. ¿Sí? Son las proposiciones que unen o suman sus significados. Como vimos antes, había una serie de nexos o conjunciones coordinantes, que son los nexos que enlazan las oraciones compuestas copulativas y, ni, que. ¿De acuerdo? Tenéis varios ejemplos. Ahora vamos a ver las disyuntivas. Estaríamos hablando de las proposiciones disyuntivas, que son las que se excluyen entre sí o expresan una opción entre varias alternativas. Se unen con las conjunciones o y u. Y por último, las adversativas, ahora las adversativas, que son cuando una proposición corrige a la otra y se unen por las conjunciones adversativas que vimos antes, que pueden ser más, pero, si no, aunque, o por las locuciones conjuntivas, por ejemplo, sin embargo, con todo, excepto, no obstante, más bien, etc. Las explicativas sería una oración coordinada explicativa cuando la segunda proposición explica o aclara el significado de la primera. También tenemos una serie de locuciones, como por ejemplo, es decir, o sea, es más, esto es. Y las distributivas, en la oración distributiva se expresa la alternancia o paralelismo entre las acciones de las proposiciones que la componen y se unen por las conjunciones distributivas. Bien, bien, unos, otros, hora, hora, tan pronto, unas veces, otras. Tenéis varios ejemplos en la página 125 del libro de texto. Pasamos ahora a otra clase de oración compuesta, que es la oración compuesta por subordinación. Aquí, en la oración compuesta por subordinación, las proposiciones no poseen significado pleno por separado, es decir, una proposición depende de la otra. Entonces, en este tipo de oraciones tenemos una proposición principal y una proposición subordinada. ¿Qué ocurre? Que la proposición subordinada depende de la principal para tener un significado completo, pero además también realiza una función sintáctica respecto a la de la principal, es decir, puede ser sujeto, puede ser complemento directo, complemento circunstancial, etc. Bien, ¿qué tipos de oraciones subordinadas podemos encontrar? Podemos encontrar oraciones subordinadas sustantivas, que pueden desarrollar en la oración compuesta las mismas funciones que el sustantivo en la oración simple, es decir, pueden desarrollar funciones como sujeto, atributo, complemento directo, indirecto, etc. Tenemos subordinadas adjetivas que equivalen semánticamente a un adjetivo y ocurre lo mismo, desempeñan respecto a la proposición principal la función de complemento del nombre. Y las subordinadas adverbiales, que equivalen semánticamente al adverbio y funcionan dentro de la oración compuesta como un adverbio. Entonces expresarán circunstancias del verbo de la oración principal complementándolo. Y por último tenemos las oraciones compuestas por yuxtaposición, que se pueden unir sin necesidad de nexos. En este caso las proposiciones se suceden una detrás de otra dentro de la oración sin ninguna conjunción. Aquí no tenemos nexos o conjunciones, aunque sí que suelen separarse con una coma, un punto y coma o los dos puntos. Por ejemplo, tenemos la oración: mi perro es muy cariñoso, coma, lame a todo el mundo. Ahí estamos utilizando una coma en vez del nexo. ¿Qué ocurre? Que en este tipo de oraciones las proposiciones son sintácticamente independientes. Vamos a ver, en cualquier caso, un PowerPoint en el que estaría resumido
vamos a ver, estaría resumido el esquema. Un momento. A ver si lo veis bien. Vamos a ver. Supongo que ahora lo estaréis viendo bien. Bien. A ver. Sí. Bien, estáis viendo el título, que es oraciones compuestas. Es lo mismo que vimos en el tema. Bien. Y decíamos que las oraciones compuestas se componen de más de una oración simple, es decir, tenemos más de un conjunto de sujeto y predicado, y que teníamos tres tipos: yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. La oración compuesta está constituida por dos o más proposiciones. Tenemos las coordinadas, que muestran una independencia sintáctica, y las subordinadas, que muestran una dependencia sintáctica. ¿Qué ocurre cuando la oración compuesta está compuesta exactamente por coordinación? Pues tenemos varios tipos. Puede ser copulativa, que expresa adición o suma entre las proposiciones, los nexos son y, ni. Disyuntiva, que expresa exclusión o posibilidad de elegir, los nexos son o, u o bien. Adversativa, que expresa restricción o corrección entre proposiciones, los nexos son pero, más, sino, aunque. Explicativa, una proposición aclara el significado de la otra, y las locuciones conjuntivas, que también pueden ser, serían es decir, esto es, o sea. Y por último, la distributiva, que expresa acciones alternas o correlativas. Las fórmulas correlativas son ya, uno, otro, este, aquel. Dentro de las oraciones compuestas, como vimos, tenemos las oraciones coordinadas, que son oraciones simples que se unen con un nexo. Distinguimos las copulativas, las disyuntivas y las adversativas. Y las oraciones yuxtapuestas son las oraciones simples que se unen sin un medio de enlace. Podría ser un punto, una coma o un punto y coma. ¿Qué ocurre con la oración compuesta por subordinación? Pues que tenemos las oraciones subordinadas sustantivas, que desempeñan las funciones propias de un sintagma nominal, las adjetivas, que desempeñan la función de un adyacente del sustantivo o de un adjetivo, y las adverbiales, que desempeñan la función de complemento circunstancial. Las oraciones subordinadas se subordinan a la oración principal, y tenéis un ejemplo en esta frase. Se clasifican según su función gramatical, es decir, por ejemplo, si funcionan como un sintagma nominal, se llaman nominales o sustantivas, y como dijimos antes, tenemos sustantivas, adjetivales o relativas y adverbiales. Las oraciones subordinadas sustantivas cumplen la función de un sustantivo o sintagma nominal. Por ejemplo, en la oración, la profesora dijo que todos iban a salir bien en el examen. En vez de que dijo que todos iban a salir bien en el examen, en vez de la oración podremos sustituir un sintagma nominal como tres palabras. Toda esta oración subordinada funciona como un sintagma nominal de objeto directo, ya que contesta a qué dijo. Es una oración subordinada nominal. Las oraciones subordinadas sustantivas cumplen la función de un sustantivo o un sintagma nominal. Tenéis ejemplos aquí en el PowerPoint. Las adjetivales cumplen la función de un adjetivo o un sintagma adjetival, como vimos antes. Y las adverbiales cumplen la función de un adjetivo o sintagma adverbial.
En realidad, las oraciones subordinadas adverbiales contestan a las preguntas cuándo, cómo, dónde, por cuánto tiempo, para qué propósito, etc. Bien, con esto terminamos el tema 5 y espero que vayáis preparando el tema 6, que sería el último tema de esta segunda evaluación.